Bueno, afortunadamente hace muchísimos años tuve la fortuna de ser protagonista de un hecho histórico. Las razones, las causas ya las he contado, ya lo he explicado varias veces, o sea, no necesita aclaración. Pero hoy quiero traerlo a la memoria porque quiero clarificar algo. Yo ya estoy de salida. Quiero clarificar algo que se ha venido a veces diciendo, no sé si intencionadamente o porque la gente carecía de información, de que yo fui secretario de Perón. Para nada. Yo no fui secretario del general en ningún momento. Yo lo que fui amigo de Perón. Yo fui amigo del general Perón, pero no secretario. La función de un secretario tiene que ver con otros intereses y con otras causas, y al cual yo no estaba ni siquiera capacitado para ser secretario de Perón. En todo caso hubiera podido ser un mandadero, alguien que le hiciera los mandados. Pero yo afortunadamente lo que fui de Perón, y tengo testimonios que ustedes los voy a mostrar hoy, porque lo mejor que tiene cuando vos contás una historia, sobre todo de la importancia que esta historia tiene, si no la documentás, si no tenés documentos que puedan verificarse, y la gente duda con naturaleza, es razonable que diga, este se inventó una historia. Entonces yo tengo bastantes testimonios como para certificar que lo que yo te digo fue un hecho consumado, real, auténtico. Entonces te lo voy a mostrar, acá te voy a poner, en este video te voy a poner algunas muestras de que sí fui amigo de Perón, no fui secretario. Ahora, si yo fui amigo de Perón, en aquel tiempo de mi juventud, inexperiencia, muchacho de barrio que no había tenido mundo todavía, que no había tenido acceso a la cultura, que no había tenido preparación académica, que no había hecho grandes estudios, que no había participado en la política, o sea, una cosa rara y extraña que se muestra o se manifiesta cuando vos sos protagonista desde el pueblo de un hecho histórico. Entonces, hoy voy a contarte esta historia, voy a contarte la historia de un muchacho de barrio, igual que vos, por ejemplo, que un día tuvo la fortuna de cambiar su destino. Por todas esas cosas, el Perón que yo conocí hace 60 años prácticamente, fue en el 56, no ha cambiado, sigue siendo el mismo Perón, el que he cambiado fui yo. Y entonces yo vi a un Perón, lo conocí, intimé con él, fui amigo, participé de su desventura, cuando yo tenía 25 años. Y yo no soy el mismo de hace 25 años, yo tengo 90 años hoy. O sea que no cambió Perón, el que cambié fui yo. Y entonces la visión que yo he contado y que he manifestado y que recuerdo, cambió en la dimensión de la realidad. Y entonces si cambió en la dimensión de la realidad, yo conté aquel Perón que vi. Pero hoy te voy a contar el Perón que hoy yo veo. O sea, para mí se acrecentó la figura gigantesca. Yo no tuve la capacidad de entender la dimensión extraordinaria que tenía ese hombre, porque no tenía yo capacidad intelectual para envolverlo, apreciarlo, cubrirlo con mi conocimiento para, si yo hubiera tenido un poco de preparación, yo hubiera sacado muchísimo más experiencias y tendría mucho más argumentos y floridos recuerdos y de preguntas y cuestionamientos que le hubiese hecho. Entonces, yo tengo que rescatar el hombre que yo escuché, porque yo escuché mucho. Yo escuché posiblemente largas horas, posiblemente muy poca gente tuvo la fortuna de oírlo a Perón. Yo en silencio, mirándolo, atendiendo cuando estaba con reuniones, con cantidad de gente que lo visitaba. Y yo estaba ahí como el peludo, ahí en un rincón, pero escuchando. Entonces, yo hago como la vaca, estoy rumiando los recuerdos. Y claro, al rumiar los recuerdos veo que la dimensión de aquel hombre común, aparentemente, criollo, buena gente, un muchacho argentino, un paisano, refranero,
Martín Fierriano, mucho recuerdo de Martín Fierro, para cualquier cosa tener un ejemplo. Ese muchacho argentino que se parecía a Gardel, que se parecía al sueño del argentino peinado liso de gomina y la sonrisa fácil, la dicha oportuna, la ocurrencia, el abrazo, ese abrazo pasional, intenso, profundo. Entonces todas esas cosas, esas virtudes se han agigantado, han crecido. Y entonces, al crecer esas virtudes yo lo veo en el mismo escenario, pero lo veo como otra personalidad, porque yo ahora digo, caramba, me acuerdo que hace unos años yo fui a Venezuela, ahora unos 10 años atrás, o tal vez menos, y recorrí todos los lugares donde caminábamos con él, donde cruzamos la calle, una Venezuela, una Caracas revoltosa hoy, y nosotros andamos por una Caracas tranquila, serena, al Plazo Cancino del Trópico, con su caserío de subías a 2 o 3 pisos y veías como un cocodrilo de tejas, casitas de tejas, o sea, una Caracas colonial prácticamente. Era la Caracas que nosotros estábamos, que estaba en una ebullición con Pérez Jiménez, que se transformó Venezuela. Entonces, todo eso son recuerdos que ahora vienen y uno los procesa de otra forma. Y te quería contar eso, que a lo mejor te interesa, a lo mejor te llama la atención, o a lo mejor queda esto como un testimonio, pero es muy importante quién fui yo. No fui el secretario de Perón, no, para nada, no. El secretario sería una persona preparada, una persona con más experiencia, una persona que hace muchos trabajos. A pesar de que yo hice muchas cosas secretas o importantes, no considero de que hayan sido las que pudiera haber hecho un secretario. Un secretario, por ejemplo, era Rodolfo Martínez. Era un secretario de Perón, porque Rodolfo Martínez, al hombre que me mandó el general desde Panamá, a ver, cuando llega a Venezuela se convierte en el secretario. O sea, le consigue departamentos, sale con Isabrita a comprar muebles. En fin, era el secretario que llevaba la correspondencia, el que hablaba con él, que le pasaba cosas a máquina. En fin, un secretario era. Yo era el amigo, el muchacho argentino, el que le representaba era el pueblo argentino. O sea, yo tenía la autenticidad de ser una expresión del pueblo. Por eso muchas veces tuve un gran acercamiento con él. Porque me acuerdo que cuando me di cuenta por primera vez fue cuando esa discusión que se estableció en el Hotel Paz, cuando vino Frigerio para firmar el pacto con Frondizi para ser votado Frondizi para la presidencia, y yo no estuve de acuerdo. Y entonces el general, yo lo he explicado esto varias veces ya. Y claro, cuando se ofreció un acuerdo, yo dije, el único que rompió el cerco, por el ímpetu de la naturaleza, dije que no estaba de acuerdo. Y entonces cuando él me llamó, me tomó del hombro y me llevó al dormitorio y me hizo sentar a la cama y me dijo, yo quiero explicar. Dijo, general, usted no tiene por qué explicarme nada, pero por favor. Estaba John William Cook, estaba Jerónimo Reboreno, Ángel Borlengui, estaba Isabelita, estaba Frigerio, el padre, el abuelo de Frigerio estaba, en fin, había 2 o 3, Roberto Galán creo que estaba, sí, Roberto Galán, Américo Barrio. Entonces dije, pero general, por favor, ¿cómo me va a explicar a mí? Y me dijo, pero no, hijo, dice, de todos estos muchachos que están ahí en la sala, me dijo, el único que me representa al pueblo es usted. Y yo le dé una explicación cada acto que yo haga a mi pueblo, al pueblo. Por eso se lo quiero explicar. Porque usted se lo va a contar a los muchachos. ¿Cómo procedió Perón? No entendí yo la importancia que Perón estaba dándole a esa actitud mía, le parecía de insolencia para los demás, porque los demás dijeron que yo era un insolente. ¿Cómo le debo decir que no a Perón, que no estaba de acuerdo? Pero fíjese la importancia que a veces las circunstancias le dan a uno en la vida. Claro, ese mágico mundo del exilio estaba lleno de incertidumbres,
de dudas, de miedos. Y para mí era todo un descubrimiento cada día que amanecía. O sea, cada día que amanecía, yo iba a trabajar, yo me ganaba la vida por las mías. Era fotógrafo de niños, en fin. Pero después de las 11, las 12, la 1 de la tarde ya, yo iba a su departamento. Todo esto es muy importante porque fue la mayor parte del tiempo de todas estas anécdotas en Venezuela. Y después la consolidación fue en Santo Domingo, en República Dominicana. Entonces, toda esa incertidumbre, todo ese descubrimiento, esa ansiedad que cuando me llamaba a la mañana y me decía, ¿está ocupado, hijo? No, general, me dice, ¿puede venirse un rato que se van a ir los muchachos? Cuando Isabelita y él estaban buscando, y Martínez salían a buscar departamento, o salían a ver muebles, o salían, en fin, a hacer algunos trámites. Y entonces, él se quedaba solo y entonces quería por cualquier cosa que tuviera alguien con él. Entonces era una importancia tan grande el regalo que significaba que escapaba mi imaginación. Y claro, todas esas cosas fueron adosadas a algo que iba ocurriendo, porque giraba un mundo alrededor de Perón. O sea, estaba solo conmigo, pero había un país que vibraba y temblaba, había una revolución libertadora que estaba encarcelando y fusilando gente, había un movimiento sordo y de intereses mezquinos y desconocidos. Y entonces yo estaba ahí con ese hombre solo, que le preguntaba porque si él era espiritista, por ejemplo, qué sé yo, lo veía hacer un guiso o un tuco, una salsa para unos espaguetis que nunca se terminaron de cocinar. Y otras veces venía, qué sé yo, cuando por ejemplo se alquiló una oficina en el edificio central, ahí en la avenida Urdaneta, con el pretexto de hacer negocios y demás, que aparecieron ya alguna gente de Jorge Antonio y eso, y entonces aparecía un personaje, ya venía gente de Argentina importante y gente del mundo importante. Entonces por ahí me decía, ¿conoce a fulano de tal? No, dice, este es un compañero, un muchacho argentino y me presentaba con mucha jerarquía a mi personaje, como, por ejemplo, por decirte uno, el coronel Hans Rudel, piloto de Stukas, un héroe de la Segunda Guerra Mundial. ¿Conoce a Rudel? Sí, que después fue muy amigo mío. El que conocí también de la dimensión de Rudel era a Otto Skorzeny, el que rescató a Mussolini cuando lo tenían prisionero, o sea que personaje. Pero yo con Skorzeny no tuve amistad, solamente lo conocí un día, lo saludé nada más. Pero como ese, muchos otros personajes. Y entonces cuando todas esas cosas sucedían, yo me daba cuenta que a mí me faltaban alas, o sea, me daba cuenta que me faltaba entendimiento, pero ¿qué hacía? Y además, yo tenía que ir a trabajar todos los días, porque yo vivía de lo que yo producía. ¿Qué hijo necesita algo? No, ese orgullo de paisano, ese orgullo de pueblo, viste que tenés orgullo, tenés tus valores, o sea, lo que vos sos. ¿Cómo vas a vivir de Perón? O sea, yo vivía de la mía. Y entonces eso me daba a mí una libertad de movilidad y compromiso, porque cosa curiosa, que también vos lo sabés, o si no lo sabés te lo cuento, alrededor de un personaje importante siempre hay roscas. Siempre hay roscas. Y cuando se acerca mucha gente, todo el mundo quiere ser su predilecto, su preferido. Y claro, me veían a mí, un bicho raro que no había funcionado en nada, que no era político, no era al lado de Perón, y que me abrazaba, y que me ponía la mano en el hombro, y que a veces estábamos esperando el ascensor, por ejemplo, y Perón me decía, venga hijo, vamos por la escalera. Y se quedaban 4 o 5 nietos que eran importantes, que eran generales de la nación, que eran coroneles, que habían hecho la revolución, como por ejemplo el general Tanco, el coronel González, que estaban un día, Américo Barrio, que había sido director del diario Democracia, un tipo importantísimo, pero me puso la mano en el hombro y dijo, venga, vamos nosotros por la escalera.
en el edificio central, la menor de Aleta, 7º piso, bajamos 7 pisos, y él con la mano en el hombro me dijo, ¿cómo anda? Bien, general, pero dígame, ¿necesita algo? No, estoy bien, estoy trabajando, saco fotos, pero no necesita nada, ¿puede pagar el alquiler? Sí, 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 puede pagar el alquiler, me dijo, sí, sí, dígame si necesita algo. Imagínate, nosotros, ¿qué pensarían? Porque yo ahora me doy cuenta, digo, ¿qué pensaría esa gente? Y la fiesta para mis oídos era cuando venía gente y hablaba con el periodista, lo venían a entrevistar de muchas partes del mundo. O sea, venían filósofos, venían escritores, o sea, venía gente, políticos, o sea, un montón de gente de otros países, de Paraguay, de Brasil, venía gente de Panamá, que lo había conocido a él, que había estado en Panamá con la gente esa, o sea, periodistas de Cuba, me acuerdo que llegó una vez un periodista de la revista Bohemia, y cuando se iban, él se quedaba comentando conmigo a veces estábamos Isabelita, estaba Martínez, después llegó Pablo Vicente, el mayor Pablo Vicente, que había sido el que había reprimido la primera revolución, el primer bombardeo que hubo en Plaza de Mayo. Vicente era el comandante del regimiento motorizado de Buenos Aires y salió a repelir la invasión que hizo la Marina. Entonces con los tanques repelió el bombardeo hacia la Casa de Gobierno. Y entonces ese era el Pablo Vicente, Pablito, mi amigo, mi gran amigo. Entonces cuando se fue el periodista de la revista Bohemia y le dijo al general, entonces mañana vengo y escríbame cualquier cosa, un artículo así nomás, dice, cortito, no sea muy largo. Sí, 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 le dijo Perón. Entonces después se fue. Entonces cuando se fue nos dijo a nosotros, dice, no sabe, dice, que escribir un artículo cortito cuesta más trabajo que escribir un artículo largo. Dice, un artículo cortito tiene uno que tener mucho cuidado en lo que vaya a decir, dice, porque a veces se puede decir más con un artículo, con una página que escribiendo 20 páginas. Dice, es lo importante que es esto. En fin, detalles ínfimos aparentemente, pero que conformaban ese todo, de que era una sorpresa detrás de otra. Entonces la amistad que a mí me transmitía era como pareciera ahora en la distancia y en el tiempo, digo, a lo mejor yo tenía 25 años, 26 años, a lo mejor quizá él pensaría que yo pudiera haber sido el hijo que él no tuvo. No sé, o sea, una esperanza, una suposición, pero conformaba ese mundo nuestro, ese mundo del exilio, donde el hombre con tristeza, yo a veces lo veía, estaba en el otro extremo del living, ahí en el edificio de Jos Marí, que se lo voy a mostrar ahora acá, el edificio de Jos Marí, y o ya se los mostré, no sé, porque lo voy a poner en el video, en el 11 piso, en el piso 11, y yo lo veía ya contra el ventanal, pensando solo, así, contestando cartas. Perón escribió más de 40.000 cartas en el exilio, o sea, mantuvo una actividad intensa, comunicado con todo el mundo. Y entonces yo lo veía ya pensando y a veces me miraba y me esbozaba una leve sonrisa, como que él estaba en otro mundo. Y esa fortuna de verlo al hombre en soledad, él allá y yo acá, Isabelita aparecía al rato. Cuando aparecía Isabelita venía del dormitorio, se paraba él. Fíjate vos qué detalle, se paraba él de la máquina y se paraba y le decía así, pero qué elegante que está hoy, qué bien. O sea, era muy seductor, era un gran seductor. O sea que cada vez que aparecía Isabelita, detalles ínfimos, o por ejemplo el buen trato que tenía con Olimpia, la cocinera española.
general venía y decía que usted gustaría no sé qué cosa. Sí, cómo no, dice, y cómo me acuerdo cuando estuve yo y entonces que recordaba comidas y entonces empezaban a hablar con la cocinera, con la española, que era la que cocinaba. O sea, detalles que se me vienen a la memoria y que yo fui testigo de esa encerrona en su soledad, de ese exilio maravilloso que fue para mí. Pero también al poco tiempo de estar ahí en Caracas se desata la intriga. O sea, se aborta la revolución del general Valle, que fue fusilado en donde hoy es el Parque La Cera, que era la Penitenciaría Nacional. Hay una palmera que está detrás de la escuela Lengüitas, ahí lo fusilaron al general Valle. Y entonces los sobrevivientes, que fue el general Tanco y un grupo de militares, coronel Salinas, coronel Ligier, el capitán Bruno, su oficial López, en fin, varios muchachos más militares, que después fueron grandes amigos míos, pero se desata la intriga, porque ya estaba Pablo Vicente también ahí viviendo, que había llegado de Brasil y que vino un peronista furibundo, como te digo, que había sido el represor de los militares del golpe del 55, y se instala, Perón lo instala en el departamento. Es un departamento de 2 dormitorios, pero en ese un dormitorio que estaba Martínez, ahí se hospeda también Vicente. Y entonces empiezan las intrigas, porque los militares, que habían hecho una revolución, que decían que era peronista y todo eso, se sentían desplazados por nosotros, que éramos unos perejiles. O sea, Martínez, ¿quién era Martínez? Un tipo, enseguida le sacaron todo, averiguaron, Martínez había sido Rodolfo Martínez, que era un tipazo, era un muchacho de la noche de Buenos Aires, había sido pareja de Tita Merelos, en fin, era un tipo amigo de Aníbal Troilo, amigo de la noche, un tipo burrero, un tipo muy, en fin, muy púa, como decían entonces, y entonces los militares querían verlo a Perón todos los días, y Perón estaba trabajando, escribiendo sus cartas, y el hombre quería reposo, o sea, y ellos querían todos los días venir con propuestas y cosas así. Y entonces decía, manéjenlos ustedes, decía Vicente, manéjenlos ustedes que son milicos como usted, le decía a Pablo Vicente, que Pablo Vicente era mayor. Y entonces, y me guiñaba el ojo a mí. Manéjenlos usted, Vicente, que son milicos igual que usted. Dice, yo ya tiré el general por la ventana. Entonces, esas bromas, muy liviano. Y entonces se empiezan a gestar intrigas. O sea, formaban grupos, uno estaba con uno estaba con otro. En fin, todo eso yo lo viví. Entonces, el problema yo lo viví porque a mí me querían embarcar en las partes, como yo tenía tanto acceso a él, entonces como yo yo no entré en ningún arreglo porque no entendía nada. O sea, yo no entendía de intriga. Para mí Perón era Perón y se acabó. Como todavía está Perón de izquierda, Perón de derecha, Perón de centro. Yo conocí a un Perón el único. Y el peronismo es Perón el único, no es ni de izquierda ni de derecha. Perón es el centro, o sea, ni la izquierda ni la derecha. Entonces, ni más, ni marxista ni imperialista. Entonces, todo eso también lo viví. Y entonces, como no podían hacer mella con nosotros, trataban de conquistar a Isabelita, le llegaban regalos, le llevaban libros, cositas para ver si simpatizaban con él. Y después después que se iban ellos, se comentaba en el grupo que quedábamos ahí, que éramos 4 o 5, que era Isabelita, estaba el general, estaba Martínez y estaba Vicente y yo. A veces estaba Landajo, que era otro muchacho argentino que estaba, y a veces estaba Isaac Gilaberti, que había sido el chofer de Perón. Entonces, pero generalmente quedábamos 3. Quedaba el general, Martínez, Vicente y yo. Isabelita andaba siempre haciendo alguna cosa. Y ahí entonces se hablaba suelto, se hablaba con una liviandad, por decir así, que se expresaba como cualquier reunión de cualquier amigo. O sea, una cosa curiosa pasaba.
yo me olvidaba que estaba con ese monstruo que era el general Perón. Porque éramos un grupo muy pequeño. Yo pienso hoy que quizá nuestra amistad nacía más del sentimiento que de la inteligencia, porque se notaba el sentimiento en la calidez del trato, en la paciencia para explicarme las cosas, en la inteligencia de escucharme. O sea, me escuchaba mucho, yo hablaba y como me olvidaba de que era Perón. Yo hablaba un cotorro, porque cuando vos te haces amigo de alguien, te olvidás de quién es el personaje. Y entonces, quizás esa complacencia, había un afecto, que es el afecto que él me lo mostró aquella vez cuando me dijo, yo a usted le debo explicaciones porque usted me representa al pueblo. O sea, una realidad que para mí era aparentemente desconocida. Quizá a ustedes también les gustaría saber qué se hacía, además de conversar de política. Se hablaba de todas las cosas. Había una rutina, por ejemplo, él trabajaba mucho escribiendo, contestando cartas, era muy celoso del trabajo que era. Él tenía todos los días, escribía. Estaba sentado ahí con su espalda en el gran ventanal ese que a veces en broma decía, pero usted está regalado para los gorilas ahí en la espalda. Y yo decía, no se preocupe, dice, nadie muere un día antes. Pero él dice, lo que pasa es que yo me siento acá porque la luz me entra por la ventana y entonces yo no necesito poner una luz acá, dice, y escribo en la máquina. Dice, tranquilamente, tengo buena luz. Si yo me pongo al revés, dice, yo necesito tener una luz arriba de la mesa. Y teníamos esa rutina de que él, por ejemplo, era sagrada su siesta. Él decía que el día había que dividirlo en dos partes. O sea, la mañana, trabajar, descansar, comer y después irse a descansar una hora. Él decía que una hora era lo ideal, dormir la siesta. Su siesta era sagrada. Se cuentan que una vez estaba en Buenos Aires, estaba frente al obelisco en un departamento y le dijeron, vea, por allá viene la marcha de los gorilas, aquella famosa marcha creo que fue una marcha que hicieron los militares después del bombardeo o algo así. No, perdón, fue antes, cuando él estaba como candidato, todavía estaba en la primera campaña presidencial. Y venía una marcha como de 2 o 3 cuadras de gente, que era el movimiento Braden o Perón, aquella famosa. Y entonces lo llamaron y le dijeron, general, mire, venga a ver la manifestación grande que viene. Y dicen que salió al balcón, miró y dijo, bueno, dice, ahora me voy a dormir la siesta. Y entonces eso traía a relación otra cosa que yo viví personalmente. Como en ese tiempo Venezuela estaba en ebullición, transformándose. Es decir, era tal la transformación con el gobierno de López Jiménez que era obras por todas partes, o sea, era increíble el empuje que le había dado, el ritmo que le había dado la transformación, transformar un país colonial en un país pujante y moderno. López Jiménez, si bien es cierto, no era un gran político, pero era un gran constructor de la realidad. Y entonces el general estaba asombrado por el gran movimiento que había, y son las obras que hace este hombre, va a quedar en la historia para siempre, y efectivamente así es. Y entonces había unas máquinas que estaban arreglando la avenida Andrés Bello ahí, que trabajaban las 24 horas. Y entonces yo le digo, general, la noche usted no debe haber dormido con las máquinas trabajando toda la noche. ¿O no? No, sí, estuvieron toda la noche trabajando, dice. Y le digo, pero no dejaron dormir. No, dice, al contrario, a mí me arrullan los ruidos de las máquinas, dice. Me arrullan. O sea, era todo una expresión que te sorprendía. Yo te estoy contando estas cosas tan simples porque era la visión de un muchacho que había despertado al mundo, o sea, estaba viviendo un sueño, un imposible. Y hoy ya transformado en el proceso que realmente el tiempo transforma las cosas, lo veo como una experiencia juvenil, como una alucinación. Pero
lleno de contenido, porque fíjate que me inculcó a mí indirectamente una pasión y un respeto por el ideal, por los fundamentos, por el principio y por la pasión cuando vos crees en algo con certeza, seguramente no te vas a equivocar. Y eso se lo aprendí de Perón. El método, por ejemplo, yo tengo un método, vos ves que yo todos los días hago un video, eso se lo aprendí de Perón. Él no dejó nunca, ni el domingo dejaba de escribir sus cartas. O sea, él, te digo, escribió más de 40.000 correspondencias durante los 18 años de exilio. Mirá que si son cartas, ¿eh? Y entonces todas esas enseñanzas y todos esos aprendizajes forman esto que te estoy contando. Esta cosa que yo no me quiero ir sino contártela, porque a lo mejor te sirve, a lo mejor vos recobrás algo desconocido y sabes que el que te cuenta esta historia no te está vendiendo nada. O sea, yo no te cuento esta historia para ver si me acomodo en algún lugar. Y si lo que vos escuchás todos los días en nuestro modesto trabajo es un aprendizaje que yo partió de la cabeza, de la mentalidad del maestro. Por eso yo digo el maestro, el general Perón, o sea, mi amigo, porque era mi amigo. Y todo, yo te muestro todas las cartas. Yo tengo 25 o 28 cartas de Perón. No las voy a poner todas, pero te voy a poner una foto de los sobres para que veas que lo que te estoy diciendo está basado en una realidad. Y te voy a poner algunas para que veas, como decía mi querido amigo. Es decir, una satisfacción que había en el tiempo y en la distancia de decir, caramba, y yo fui ese tipo, ¿y por qué no aproveché más? Y bueno, eso es lo que yo a veces te digo, trata de superarte para que que te rinda la vida. Trata de superarte, hermano, para que te rinda la vida. En la medida que vos te superes vas a cosechar más. O sea, es como, superarse es como sembrar. Cuando vos aprendas a sembrar mejor, la cosecha viene mucho mejor. Pero mientras todas estas cosas sucedían, yo tenía mi camarita, porque no te olvides que yo vivía de la foto, de fotografía. Y conseguí un conchavo en una revista oficial del gobierno que se llamaba Nuevo Ideal Nacional 2 de diciembre, que era la fecha que había asumido la presidencia Pérez Jiménez. Y entonces el 2 de diciembre era la fecha esa, y yo trabajaba en esa revista, así que yo participaba también de las giras del presidente y le sacaba fotos. Pero a Perón le saqué cientos de fotos, que son las que yo he contado, que cuando vino la revolución me sentí obligado a esconderlas porque nos perseguían a nosotros peronistas, porque decían los gorilas de entonces que sacaron en una revolución violenta a Pérez Jiménez, que a mí me bombardearon el departamento, hacia arriba de donde yo dormía, un agujero así en la pared. Yo estaba viviendo en la espalda del Palacio Miraflores, y cuando los aviones atacaron el Palacio Miraflores para matar a Pérez Jiménez, agujeraron mi departamento, que era en el edificio Eduardo García. Así que yo viví la revolución en carne propia. Y entonces cuando yo trabajaba de fotógrafo en la revista esa Nuevo Ideal Nacional, tuve oportunidad de hacerle muchos trabajos al gobierno de Venezuela, a Pérez Jiménez. Por eso yo una vez le contaba a Chávez que yo conocía que frente al Palacio al Miraflores en Caracas había un cerro, y en ese cerro había un hospital, que era el hospital militar, y que Pérez Jiménez me mandó a mí que le sacara fotos de ese hospital militar porque lo iba a derrumbar, iba a sacar el cerro ese, me dijo así, iba a sacar el cerro ese y iba a ser el moderno hospital militar. Entonces yo le contaba eso a Chávez y decía, pero no puede ser que vos estuviste ahí. Y sí, yo estuve ahí porque la vida, pero lo fundamental es que yo andaba con la cámara siempre, y en general era un enamorado de la fotografía. Él me contaba que él había tenido una cámara igual cuando él estuvo en Europa en el 38, y que todo el frente de batalla, que él visitó los frentes en la guerra,
andaba con su cámara Rolleiflex, que era la cámara que yo tenía. Entonces él me decía, me acuerdo que me decía, usted dice que vive de la foto, que no quiere que se lo ayude, decía que usted no quiere que se lo ayude. Dice, cuando vea a alguien parado al lado mío, dice, enchúfele una foto, así, esa palabra, enchúfele una foto. ¿Quién no va a querer? Y riéndose me guiñaba, ¿quién no va a querer tener una foto con Perón? Y dice, y usted se ayuda a vivir. Entonces yo le he contado, todas esas cosas son detalles sueltos que yo voy trayendo en el recuerdo y te estoy contando para que veas mi amistad, o sea, la forma de que nosotros tuvimos relación, que tuvimos ese acercamiento espiritual tan profundo que no sé por qué razón se dio y que para mí significaba un milagro y sigue aún en el tiempo significando un milagro. Por eso lo quiero compartir, por eso lo quiero contar. Tal vez no sea muy importante, pero, en fin, son historias que uno no se quiere guardar, son detalles. Ves que desordenadamente te estoy contando la historia. Pero no quiero cansarte, porque te podría contar tantas historias más y detalles. Por ejemplo, cuando íbamos todas las noches o noche por medio al Palacio Televisa a ver boxeo o a ver lucha libre, nos metíamos en el Opel, los cinco que éramos, General y Sabenetti van adelante, Martínez, Vicente y yo en el asiento de atrás, en el Opel todos ajustados, y salíamos al Palacio Televisa. O sea, a veces estábamos viendo televisión porque era monótono vivir, o sea, había que pasar, había que moler las horas. Estábamos viendo televisión, una cosa, y estaba él viendo y se reía. Isabelita y Vicente estaban viendo la televisión así, y él andaba así caminando. Y al final, siempre decía, le va a matar al otro indio que está ahí al lado, atrás, escondido. O sea, siempre tenían una salida con respecto a las series que estaban viendo o a la película que estaban viendo. Dice, no, está muy aburrido esto. Vámonos a ver boxeo, vamos al boxeo. Y se paraba y al rato estábamos saliendo para ver boxeo o para ver lucha libre, o si no, vamos a cenar a Gigina. Gigina era un restaurante italiano que estaba a 2 cuadras ahí de la casa de él, en Josmarí, en el edificio Josmarí, en que yo les pongo acá en la foto, y que hacía una polenta riquísima, la italiana, y hablaban en italiano, hablaban en piamontés con él, porque él había estado en el Piamonte, y Gigina hablaba con él, era una fiesta eso, y una vez por semana íbamos a comer polenta en la de Gigina. Es decir, te puedo seguir contando por tanta cosa, pero bueno, yo creo que ya me he cansado de recuerdos, y yo quería contarte esto y decirte, tal vez si te sirve, no sé, que como vos verás, yo no fui secretario de Perón, yo fui amigo, afortunadamente. Como a la mañana que me llamó y que me dijo, ¿puede venirse, hijo? Y cuando fui me dijo, estos bárbaros acaban de ponerle una bomba al auto, casi lo matan a Isaac, dice. Fíjese estos bárbaros, en dónde andan y qué andan haciendo. Era el día que le habían puesto una bomba al Opel en Caracas, y que yo le saqué un montón de fotos de cómo quedó el auto, que también se perdieron en esa partida al exilio desde Venezuela a Santo Domingo. En fin, cosas que sucedieron y muchas más que algún día te las voy a contar todas. Y bueno, quedan para otra entrega que te contaré en algún momento otras cosas en Santo Domingo, por ejemplo el día que le dije, que me quedé solo con él en el departamento del Hotel Paz y le dije que por qué no se casaba con Isabelita. Me dijo, pero usted te trae cada cosa, hijo, dice. Y te cuento de que el día que en el Hotel Jaragua, cuando recién llegó a Santo Domingo, una mañana salimos a hacer unos documentos de refugiados, porque nos dieron un pasaporte blanco según la Convención de Varsovia, al general y a mí. Y nos dieron un pasaporte blanco en Relaciones Exteriores en Santo Domingo, y cuando volvimos al hotel encontramos el departamento, o sea, la habitación del hotel toda revuelta. Habían llegado para revisarle todas las valijas y le habían dejado todo tirado. Nosotros sí supimos quién había sido y quiénes habían sido, pero era cuestión de callarse la boca. Pero cosas que son recuerdos que eso no los vas a saber jamás en la vida.
Y las veces que en Caracas, por ejemplo, cuando andaba comprando los muebles, se acercaron dos mujeres y lo insultaron también. En fin, cantidades de cosas que uno se guarda y que no puede cansarlo a la gente contándole, y muchas otras cosas más. Intimidades a veces que confesaba de alguna señora muy famosa o importante, había tenido algunos flirteos con él y que le sacaban lo de Nelly Rivas a prensa, pero no sabían, hubiera sido un escándalo si se hubieran enterado de que él tenía alguna relación con fulana de tal. O sea, todas cosas que son la intimidad de los amigos y que a lo mejor si yo hubiera tenido más capacidad y preparación hubiera cosechado muchísimo más experiencia que las que tengo atesoradas en mi memoria. Hoy quería contarte esto y mostrarte algunas fotos de los testimonios para que en el día de mañana pues vos tengas como contarle a tus nietos que conociste un loco que había sido amigo de Perón. Mañana nos volvemos a ver con qué causa, con qué noticia o con qué idea haremos el próximo video.